En aquella noche de luna en cuarto menguante, la paz y la tranquilidad recorrían todas las calles de la capital parisina. Y postrada en su cama, la pequeña Annie, en completa umbra, esperaba pacientemente la llegada de Morfeo para llevarla a ese tan preciado mundo onírico de sueños y fantasías. Había sido un día muy cansado para la pequeña niña. Tal fue el caso que en aquella peculiar noche, Annie decidió dirigirse a su cuarto sin cenar, bañarse o tomar sus medicamentos. Solo se acostó en su cama, cerró los ojos y tras un breve periodo de tiempo empezó a visualizar sus sueños. Mas antes de entregar toda su lucidez, una voz característica logró alejarle de su sopor. «¡Despierta, Annie!», exclamó aquella voz con un tono de terror puro. «¿Mamá?», respondió Annie, mientras sus ojos se aclimataban a la oscuridad. «¿Qué sucede? Gracias a Dios estás bien, cariño. Necesitamos salir de aquí inmediatamente». «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Dónde está papá?» «Cariño, no tenemos mucho tiempo. Hay que salir de aquí». Al observar la premura y el miedo de su progenitora, Annie salió del calor fraternal de las sábanas y fue así como madre e hija, agarradas de las manos, salieron hacia el pasillo anexo. La sorpresa de la niña fue mayúscula cuando al salir se percató que todo el pasillo se encontraba manchado del intenso carmesí de la sangre. Un grito estuvo a punto de escapar de la pequeña niña de 8 años, grito que fue callado por la mano de su madre. «No, shh. Tranquila, querida, todo estará bien», respondió su madre mientras ambas se dirigían lentamente hacia la escalera. «Esa cosa aún no nos ha visto. Solo necesitamos salir y pedir ayuda a las autoridades». Annie solo asintió con la cabeza, y ambas, con sigilosa marcha, se dirigieron a las escaleras que pronto les conducieron a su salvación. Conforme se acercaban más a los aposentos de la pareja, el sonido de una criatura masticando y royendo algo de forma desesperada aumentaba, causando en ambas una sensación de pánico y pavor. Para desgracia de Annie, la puerta entreabierta de la habitación le permitió tener una mejor perspectiva de la procedencia de aquel misterioso sonido. No existen palabras en ninguna lengua conocida que pudieran explicar el sentir que tuvo Annie al observar aquella atrocidad. Un ser con forma de larva, de tonalidad zafiro, de cuya espalda asomaban apéndices sanguinolentos que se movían frenéticamente, y de la cual, cercana de su boca, asomaba un brazo que masticaba junto a la parte superior de quien fue su padre. Sin poder contenerse más, Annie soltó un grito de terror puro, que alertó de su posición al ente luciferino, y de un movimiento, uno de los apéndices se dirigió hacia ella para agarrarle. Mas su madre, para salvar la vida de su querida hija, le empujó y tomó su lugar, siendo arrastrada hacia los interiores de la habitación. Al ver que su madre había sido capturada, Annie en desesperación le agarró de las piernas tratando de mantenerla en la posición, pero su esfuerzo fue inútil, siendo ambas arrastradas hacia el paisaje dantesco de la habitación. Aquella criatura había envuelto en su totalidad a su madre con sus apéndices y estaba próxima a devorarla. Annie, con preocupación por su madre, recorrió con los ojos toda la habitación buscando algo con que ayudar a liberarla. Es entonces cuando nota un viejo abrecartas de su padre que se encontraba arriba de un buró. Sintiendo una combinación de adrenalina y miedo, se dirigió hacia aquel buró tomando aquel objeto, última esperanza suya y de su familia. Tomando fuerzas de la situación, Annie, con abrecartas en mano, se abalanzó contra aquella criatura y mientras lloraba y gritaba de desesperación, en pleno frenesí, apuñaló a la bestia, quien con sus gritos de dolor inundó toda la habitación. Unos minutos después, los sonidos de dolor de la bestia habían callado, y Annie, satisfecha por la situación, dejó caer aquel abrecartas. Mamá, el monstruo ha muerto», dijo Annie mientras esbozaba una sonrisa, mas la respuesta esperada no se presentó. Extrañada, Annie buscó con la mirada a su madre,
Mas en el recorrido, sus ojos se postraron en una vieja foto de sus padres en su noche de bodas. En ese momento, Annie se dio cuenta de la situación, dejándole pasmada en su lugar. Su visión se volvió borrosa por unos instantes. Sin embargo, cuando esclareció y tras incorporarse completamente, vio aquella trágica situación en la que se encontraba. Aquella vieja foto, único recuerdo que tenía de su madre antes de que ésta muriera en el parto, se encontraba tirada con manchas de sangre, mientras que aquella cerúlea cobija que abrazaba a su cansado padre por las noches ahora era de color carmesí por las múltiples apuñaladas que Annie le dio mientras era presa de la ilusión que el reino onírico le presentaba. Un sueño aterrador pero falso que le condujo a una triste y veraz realidad. Gran e injusta consecuencia por el hecho de estar cansada e irse a dormir en aquella noche tan peculiar sin tomar sus medicinas contra el sonambulismo. Los primeros rayos del sol caían sobre el pasto y resplandecían por doquier las gotitas de rocío. Parecían pequeños diamantes alfombrando el suelo. Ni una sola nube se divisaba en el cielo. El aire estaba calmo y solo el cantar de los pájaros a lo lejos se filtraba en el silencio pacífico del campo al amanecer. Hacía ya varios minutos que Juan caminaba por la llanura y había contemplado a su izquierda el espectáculo de colores en el horizonte, mientras el día se disponía a nacer. Cada día se calzaba sus botas y envainaba su facón en la cintura para hacer el mismo recorrido. Uruguay históricamente es conocido por el negocio ganadero, dado que sus tierras son de pasturas muy ricas para la cría del ganado, así que no es nada extraño que las familias se dediquen al trabajo del campo. Juan y su familia no eran la excepción, ya que todos habían trabajado en la faena del matadero del cerro cercano a su casa. Su abuelo, su padre y ahora él habían andado y desandado aquel camino atravesando el campo para llegar a la playa de la faena y desempeñar su labor. Este día no era diferente a los demás, así que tranquilo y seguro Juan cruzaba los alambrados que tanto conocía, embebido en sus pensamientos. Llegado a uno de los alambrados se inclinó y pasó una pierna derecha hacia un lado, pero cuando se disponía a pasar el resto del cuerpo fue cuando lo escuchó. Desde el este se oía como un galope, como una tropilla de caballos a una velocidad estrepitosa, algo que parecía avanzar con la velocidad de un tren y el estruendo de una manada. Casi no le dio tiempo a reaccionar, ya que al levantar la mirada mezclado con los rayos del sol alcanzó a verlo. Era como un perro grotesco y gigante. Aquello no era un lobo, era como algo que nunca había visto y se aproximaba cada vez más rápido a cualquier cosa conocida. El animal se abalanzó sobre Juan y este, con un gran reflejo y destreza, desenvainó su facón dándole un golpe certero en el hocico. Un ayudo quejumbroso y fuerte rompió el silencio y la criatura cayó al piso. Casi de inmediato se incorporó torpemente para escapar corriendo herido a la misma velocidad con la que había aparecido. Con el corazón en un puño y la respiración entrecortada, Juan se quedó perplejo observando cómo aquella cosa se alejaba velozmente, perdiéndose en el horizonte. No daba crédito a lo que había sucedido. Se tomó unos segundos para reponerse y siguió su camino. Pasaron los días con la característica calma del pueblo. Nada era diferente, y nuestro amigo no había vuelto a pensar en aquel extraño suceso. Es más, tampoco lo había compartido. Una tarde como tantas, después del trabajo, se dirigió a la pulpería para tomar un trago y jugar algún truco o alguna taba con sus amigos. Llegó y tomó sitio en el mostrador, saludó a unos gauchos que estaban cerca y luego de pedir se dispuso a tomar su vaso de caña mientras conversaba con los demás. De pronto la puerta de la pulpería se abrió de un golpe, la atmósfera se tornó pesada y sombría. Un hombre de unos 50 años estaba parado en la puerta, era alto y robusto y vestía un traje gris muy elegante de solapas levantadas y un sombrero. Con una gran zancada se acercó rápidamente hacia donde estaba Juan, mientras sacaba un facón de entre sus ropas, lo levantó y lo bajó sobre él. Este rápidamente advirtió el peligro y de un movimiento pudo sortear el filado artefacto, aunque la hoja alcanzó a rozarle apenas la mejilla. Un silencio de ultratumba se mantuvo por un segundo en el aire, mientras los dos hombres se miraban con expresión inescrutable. Había algo en los ojos de aquel extraño sujeto que Juan encontraba familiar. Un hilo de sangre empezó a rodar por su rostro. Todos en la pulpería se quedaron inmóviles. En ese momento el hombre envainó su facón y señalándole dijo:
Esto es por lo que me hizo la otra mañana. Bajó la solapa de su traje dejando al descubierto una profunda y horrible cicatriz del corte de un facón en su mejilla izquierda. He pensado mucho tiempo en si debería publicar esto o no, pero la razón por la cual inicié este blog fue para poder contar un poco de mi vida, ya que nadie más a mi alrededor parecía importarle. Sé que he estado ausente por mucho tiempo y me disculpo por eso. Y después de mucha meditación, aquí está la razón. Todo comenzó un año atrás, cuando un tonto comentario en un perfil de Facebook hizo que más de la mitad de mi salón empezara a molestarme. A veces parece fácil poner un comentario insultando. Solo basta que uno empiece para que los demás lo imiten y se sumen cada vez más las personas día a día. Es como ser arrastrado por las olas. Simplemente sigues la corriente, sigues lo que parece normal. Y en ese momento lo normal era atacarme, burlarse o llamarme de todas las formas posibles en las que podían insultarme. Es como una mecha en medio del bosque y después todo arde en llamas. Los primeros meses creí que pasaría rápido, pero después de un año los maltratos comenzaron a hacerse insoportables y los demás, sin siquiera saber qué había pasado, simplemente comenzaron a tratarme mal porque los demás lo hacían. Es increíble cómo pueden llegar a ser tan crueles. Hacen que quieras terminar con todo lo más pronto posible. Hacen que quieras desaparecer o hacerlos desaparecer. Lo que suceda primero. Después de dejar regadas mis cosas por toda la escuela y hundir mis libretas en el inodoro del baño, lo decidí. Pensé en tantas formas en cómo pudiera ocurrir. No podía conseguir un arma como tal, y aún así me sentía tan cobarde como para poder dispararme. Odiaba verme como ellos me veían. Veía mi reflejo en el espejo y no reconocer a quien estaba delante de mí, tan pequeño y cobarde. Traté también de ahorcarme, pero nunca fui capaz de saltar con la soga al cuello, así que me decidí por las pastillas. Las conseguí con una receta médica falsa y me tomé todas lo más rápido que pude. Sabía que esa sería mi última noche. Pensé que después todo el dolor que sentía, esa sensación de vacío en mi alma, iba a desaparecer. Todo simplemente desaparecería. Los gritos por los pasillos, las burlas, el peso continuo que siento cada vez que camino. Pero a la mañana siguiente, nada desapareció. Me sentía tan vacío como siempre. Y ya que mis intentos fueron en vano, tendría que hacer la segunda opción. Ahora les tocaba a ellos desaparecer. No fue difícil hacer una bomba casera, mucho menos si sabes dónde buscar información para eso. La soledad te da tiempo para poder desarrollarte en otras áreas. Los días de la planeación pasaron como volando, y antes de que me diera cuenta, ya tenía todo listo, ya todo estaba preparado. El día llegó, y con el explosivo en la mochila y un bate en la mano, entré como todos los días. Me paré frente al salón que había sido presencia de todas mis desventuras. Dejé la mochila a un lado e interrumpiendo la clase, hice que todas las miradas se posaran en mí por un momento. El tiempo estaba corriendo y solo tenía 5 minutos para hacer sufrir a los malditos que empezaron todo. Así que aún temblando y recordando todo lo que me hicieron pasar este último año, tomé el bate entre las dos manos y derribé a los primeros pupitres que estaban cerca de la puerta. Los gritos no se hicieron esperar y las primeras personas salieron corriendo. No importaba mucho, porque también pronto estarían muertos. Los primeros en recibir los golpes fueron los amigos del chico que comenzó todo. Tantos días llorando solo en un rincón de mi habitación o en la soledad de un armario, sintiéndome miserable. Cada golpe que les di en la cara hasta desfigurarlos, cada gota de sangre que los hacía derramar, solo hacían aumentar más mis ganas de destruirlo todo, hasta que lo vi a él. Nunca olvidaré su cara y sus ojos cuando me miraron
Me estaba mirando como si viera la muerte misma. Tal vez en eso me convertí ese día, en quien lo llevaría a su muerte. Me tocaba ser el verdugo y los juzgaría con la misma medida con la que me habían juzgado. Primero empecé por las partes bajas y después de dejarlo en posición fetal, continué golpeándolo con el bate y después con mi puño cerrado. Y por alguna razón, con cada golpe que daba, algo en mí se calmaba. Las lágrimas de ira comenzaron a convertirse en lágrimas de dolor nuevamente. El chico poco a poco comenzaba a dejar de estar consciente. Lo dejé en el suelo apenas respirando y salí del salón. El tiempo pronto habría acabado. Afuera, los pasillos eran un mar de gente movilizándose para saber qué había pasado. Estudiantes y maestros saliendo para ver qué había ocurrido. Simplemente caminé en medio del pasillo hasta la salida. Nadie pareció notarlo. Casi llegando a la salida, la bomba explotó y al voltear vi cómo todo ardía en llamas. Ahora todas esas personas que alguna vez se burlaron entendían por un momento cómo me sentí durante todo este año. Solo en este momento pude vislumbrarlo muy bien. Ahora comprendía algo que hasta este momento no pude entender. Mientras que de su dolor solo quedarían cenizas, el mío se quedaría conmigo, tal vez para siempre, como una sombra muy pesada, siguiéndome a donde quiera que vaya. Yo estaba condenado a llevarla por siempre. Si alguno de los familiares de los afectados lee esto, quiero decirle que realmente lo siento. ¿Cómo te atreves a meterte en su cuenta y decir tal sarta de mentiras? Él murió 3 días antes de que el siniestro ocurriese. ¿Acaso no tienes vergüenza? Encontramos su cuerpo sin vida en su habitación y ha sido de lo más triste y duro que le ha pasado a mi familia. Mi madre aún no se recupera del shock, así que quita esa maldita entrada. Lo siento, Clara. Dile a mamá que lo siento, pero creí que merecían saber la verdad. Y perdón por el escalofrío que sentiste mientras escribías el comentario. Solo quería abrazarte. Enfundada en su camisón blanco, fino y suave como un soplo de brisa estival, se hallaba Agnes frente al espejo ovalado. Se observaba, sentada y con un cepillo en la mano, peinando con cuidado su larga cabellera negra. Ondulados y hermosos, sus cabellos siempre habían despertado el asombro de la gente. Se vio reflejada. Sus ojos oscuros adoptaban un brillo extraño a la luz de los candelabros, y su piel blanca contrastaba tanto con el color de su pelo. Aquella noche no tenía ganas de dormir. Las llamas de las velas danzaban proyectando sombras inusuales. Agnes sacudió la cabeza y pensó que ya había sido suficiente. Todas las mañanas y todas las noches, Agnes se sentaba en aquella habitación solitaria, alejada de las demás estancias del castillo, y cepillaba sus cabellos con infinita delicadeza, con tanto mimo que era capaz de pasarse largos ratos frente al espejo. Se miró por última vez y salió del lugar, cerrando la puerta atrás de sí. Caminó por los pasillos sombríos hasta llegar a su alcoba. Era una noche de primavera, pero Agnes sintió que hacía más frío de lo normal. Cerró el ventanal de la estancia y se tumbó sobre su cama, envolviéndose con una sábana. Muy lentamente, Agnes se sumió en un sueño profundo y tranquilo. Pasaron las horas y nada parecía perturbar la calma de la noche. En algún lugar remoto de su subconsciente, Agnes escuchó en sueños que algo se rompía. Se estremeció sobre su lecho, pero permaneció con los ojos cerrados. La noche permaneció silenciosa y Agnes dormía sin más inquietudes. Antes de la llegada del alba, cuando el mundo estaba completamente sumido en tinieblas, Agnes volvió a soñar que algo golpeaba con fuerza la pared de la habitación. Aquella vez, la joven se removió y entreabrió los ojos, molesta por el estruendo. Enseguida,
vio qué había causado aquel golpe. El ventanal se había abierto de súbito, golpeando la pared violentamente. Se levantó para cerrarla de nuevo, y cuando lo hizo, se sorprendió al notar que no hacía absolutamente nada de viento. El aire del exterior estaba en calma total. Agnes no le dio mayor importancia y volvió a tumbarse, algo intranquila a su pesar. Sin embargo, se dejó volver a seducir por Morfeo, pero esta vez solo logró conciliar un sueño ligero. Cuando la noche parecía haber vuelto a recuperar su sopor habitual, Agnes sintió algo que la hizo quedarse inmóvil sobre el lecho. Fue incapaz de moverse durante varios minutos, dudando de si había sido producto de la confusión de la noche. No se atrevía a abrir los ojos. Quería creer que no habían sido reales aquellos dedos fríos sobre su sien, acariciándole los cabellos con delicadeza. La mano recorrió su pelo 2 veces, desde la raíz hasta la almohada, con mucho cuidado, como si temiera al despertarla. Ella había contenido la respiración, siendo incapaz de asumir lo que acababa de notar en carne propia. Agnes vivía sola, con la única compañía de algunos sirvientes fieles que tenían sus dependencias lejos de la torre donde ella se encontraba. La chica sabía que ellos jamás se aventurarían a molestarla durante la noche, a no ser que hubiese un motivo urgente. No sabía qué pensar exactamente, aunque estaba demasiado asustada para hacerlo. Al cabo de un rato, Agnes se armó de valor y abrió los ojos. Respiró tranquila, pues no vio nada fuera de lo normal. El ventanal seguía cerrado. Se levantó, todavía inquieta, sospechando que quizás había un intruso en el castillo o en su propia habitación. Encendió una vela y echó un vistazo. No había nada. Salió e instintivamente caminó hacia la habitación del espejo. La puerta estaba entreabierta. Agnes se extrañó. Ella recordaba haberla dejado cerrada. Entró, iluminando la estancia con la luz tenue de la llama. Palideció. Parpadeó varias veces para asegurarse de que lo que veía era real. El espejo estaba quebrado. Había fragmentos en el suelo, pero seguía colgado en su sitio, con grietas deformando el reflejo en su superficie. Sin embargo, eso no fue lo que le quitó el aliento a Agnes. Había algo más que llamaba la atención bajo el débil resplandor de la vela. La mano de la joven temblaba y la llama amenazaba con apagarse. Una de las esquirlas que había sobre el suelo estaba cubierta de sangre pálida, y sobre los restos del gran espejo había un mensaje escrito con letras escarlatas. Tuve que romperlo para poder salir. Adoro acariciar tus cabellos, Agnes. El relato que estoy a punto de contar fue una de las experiencias más aterradoras que he tenido. Mi nombre no es relevante para la historia, así que lo pasaré por alto. Desde hace algunos meses rento un pequeño apartamento cerca de mi universidad. Sin duda alguna, es una de las mejores decisiones que he tomado, aunque tiene sus consecuencias, pues estar solo no es siempre algo bueno. Se suele pasar momentos muy nostálgicos y de enorme tristeza. Ese era mi caso al principio, pero poco a poco logré acostumbrarme a esta situación. Las horas dentro de mi departamento únicamente las aprovechaba para realizar tareas. Por ejemplo, navegar por internet o simplemente ver el televisor.
Podía pasar largas horas de la noche escuchando música y chateando con amigos, entre otras cosas. Nunca tuve algún tipo de problema viviendo ahí. Era un vecindario muy tranquilo, aunque, claro, siendo un país conflictivo, tenía peligros de vez en cuando. A unas cuadras suele haber pandilleros, por lo que me es difícil salir de noche. Al lado del apartamento hay otra casa. Allí vive una anciana muy amable y tierna. Todas las mañanas me saluda. Es gentil. Sin duda alguna, un ejemplo de una buena vecina. Bueno, ahora ya conocen los factores que acompañan el camino de lo que les quiero decir. Era una semana bastante ocupada. A pesar de que los exámenes habían terminado, miles y miles de tareas llegaban y parecía no tener fin. Me encontraba haciendo un reporte que, si mal no recuerdo, era sobre el impacto de un régimen capitalista e inmoral. Cuando, después de varias horas de estar frente al PC, me levanté a tomar un poco de aire fresco y me serví un poco de jugo que encontré en mi refrigerador. El tiempo pasó volando. Ni cuenta me había dado que eran las 2:30 de la mañana. Fue ahí que tomé la decisión de dormir, no sin antes visitar el baño, por supuesto. Justo en el instante que entré al baño, escuché algo extraño, como tambores. Una extraña vibración, no tan fuerte, pero sí sonora dentro de mi casa. Al principio pensé que sería alguien tocando la puerta, lo que me aterró, pues era bastante tarde para visitas. Asustado, me asomé a través de la ventana para asegurarme de que no fuera algún pandillero que quería robar mi casa. Pero no había nadie en lo absoluto. La calle estaba completamente muda. Ni siquiera el viento se escuchaba. Había tanto silencio que me permití escuchar más aquellos golpes. Rápidamente comencé a caminar en busca del origen de aquellos pequeños ruidos, hasta que me topé con la pared de mi cuarto. Justo en aquel momento me hallé perturbado. Aquella pared era la misma que tenía vínculo con la casa de la anciana. Estaba perplejo. No había manera de que alguien pudiera haber entrado en aquel lugar. Y seguían los golpes. En secuencia de 4. Tras analizar varios factores, pensé que quizás la anciana había regresado por algunas cosas que dejó olvidadas, y en un intento de seguir el juego a aquel suceso, ya con sonrisa, tomé un libro bastante pesado y di golpes contra la pared. En ese momento los golpes se detuvieron, como si la anciana se diera cuenta que me estaba molestando su ruido. Y de pronto, más lento y suave, volvieron a sonar los golpes. La verdad era divertido para mí, así que seguí con el libro golpeando a la pared, y cada vez que yo pegaba, la anciana también lo hacía. Incluso podía imaginarme que estaba sonriendo, o que le estaba haciendo pasar por un momento muy bonito, ya que estaba sola, pues yo también lo estaba, y entendía perfectamente lo que eso significaba. Era algo lindo. Continuamos así casi por 10 minutos, hasta que mi mano se cansó. Entonces decidí hablar. Ya me cansé, señora, pero fue divertido. Creo que iré a dormir. Hasta mañana. Hubo completo silencio. Ella no respondió. Y luego, golpes. Esta vez en secuencia de 2. Yo, un poco fuera de razón, contesté: Oiga, señora, necesito descansar. No puedo estar así toda la noche. Y nada, seguían los golpes, aunque más lentos y en secuencias de 2. Aquello hizo que me molestara bastante, pero sin querer lastimar los sentimientos de la anciana, le dije: No voy a seguir, lo siento, yo necesito dormir,
me voy, o algo así. En ese instante, coloqué el libro en la mesa y me dirigí a mi cama, no sin percatarme de que la anciana le dio igual, pues seguía golpeando, más lento, ahora en secuencia de 1. Pero seguía golpeando. Apagué la luz y me recosté. Los golpes eran menos fuertes. Así que, luego de unos minutos, los golpes parecían adormecerse. Y entonces dormí profundamente, casi como sin preocupaciones de nada, completamente relajado. 10:40 de la mañana. Desperté con mucha energía. Me sentía muy bien. Había logrado recuperarme después de aquella noche larga de tareas. Ya hasta había olvidado el hecho de los golpes. Preparé mi comida, me bañé y me alisté. Los días en este lugar suelen ser ruidosos, por lo que no me había dado cuenta hasta que salí a la calle. Patrullas, ambulancias y una multitud de personas frente a la casa de mi anciana vecina. Algo había sucedido. El cuerpo fallecido de mi vecina se encontraba en una camilla. No entraba en sí. Pregunté a uno de los oficiales que había salido de la casa qué era lo que había pasado. No me quiso contestar por la típica apatía de los oficiales de no dar a conocer la información. Pero no podía irme sin saber qué había pasado, pues la noche anterior había pasado un bonito momento en presencia de ella. Me acerqué a una de las patrullas donde tenían a alguien esposado, un hombre gordo y de aspecto asqueroso. Estaba callado y con lágrimas en sus ojos. Y entonces, por medio de un oficial dando el informe por radio, me enteré de lo que había sucedido. La amable anciana había sido asesinada, siendo golpeada con el cráneo en múltiples ocasiones contra la pared. Un horror profundo me invadió. Lo horrible de todo esto es pensar que aquella noche estuve jugando con aquel hombre, yo con un libro y él con la anciana. Después de esta experiencia, pasé muchas noches con miedo a que los golpes volvieran, pero nunca volvieron. A veces los escucho, pero por pura paranoia. Esta fue mi historia, y espero que cuando tú escuches golpes, no se traten de un macabro juego. Mirando el firmamento, con la mente concentrada en las estrellas y todo lo que se posase en el espléndido y majestuoso cielo, apreciando la enorme obra de arte tan ancestral y tan relativamente perfecta como lo es el universo. Mientras se hallaba en el mundo de la placentera satisfacción, un destello que sobresalía fácilmente en el cielo le inquietó y le hizo mover la cabeza mientras lo iba siguiendo con la mirada. Dicha cosa había caído desde el espacio hasta la corteza terrestre, muy cerca de él, pues el leve pero notable terremoto que se había ejecutado al aquello chocar contra el suelo lo llevó a asegurar la realidad del hecho que estaba ocurriendo. Guiado por el asombro y la curiosidad, se desplazó hacia aquello que había llegado desde el espacio exterior
para así poder contemplarlo y estudiarlo más de cerca. El objeto tan llamativo era una enorme roca brillante. De entre la roca surgían gruñidos fuertes y descontrolados. No se podía decir si eran de un león, un tigre, jabalí o cualquier otra especie en este planeta. No se podía comparar tal sonido tan estruendoso y sumamente raro con algo de la Tierra. Aquel ruido nunca se había llegado a escuchar en este planeta, o por lo menos no por el protagonista de esta historia. ¿Quién sabe de qué clase de recóndito y alejado sitio del espacio-tiempo había llegado esta cosa? O por qué no, llegar a teorizar que podía ser inclusive de otro mundo. Era la primera vez que la mente de aquel hombre tenía la oportunidad de presenciar y percibir tan temible y singular creación, la cual, quién sabe si habría sido espontánea de la naturaleza universal o creada por el mismo Lucifer. Cayendo como títere ante la intriga y la curiosidad, no se retiró y decidió persistir por conocer más acerca de tal maravilla, estrellada a cortas distancias de él. Sin embargo, el miedo que sentía lo retenía, mas sus ganas de conocer aquello eran mayores. Así que decidió avanzar lentamente, guiado únicamente por sus sentidos y la expectación, con la esperanza de que no fuese a lamentar lo que estaba a punto de conocer. Continuaba a paso lento, con la respiración baja y fría, al igual que su tacto sin control, tocando todo a su alrededor, tanto árboles como rocas, el suelo y demás. Sus ojos estaban en dirección a todos lados. Con los nervios y tensión a granel, se acercaba despacio, pero tenso, con la esperanza de que los gritos pararan, con el temor de que alguna clase de bestia cósmica, alguna criatura alienígena agresiva y peligrosa, se encontrara dentro de aquello, con fe de que aquella bestia desconocida se cansara de gritar y se echase a descansar, para así poder verla sin exponerse a daños físicos o mentales. Al estar lo suficientemente cerca del ignoto objeto espacial, aquel sentimiento de atracción que lo condujo hacia ahí se calmó, pero este a la vez se materializó todavía más, al quedar preso de la hipnosis del brillo proveniente de dicha piedra. Boquiabierto, ya frente a la gigantesca roca, ahora podía observarla de manera aún más detallada. El desmesurado cuerpo espacial parecía una cápsula. Su interior poseía un enorme espacio, moldeado a gracias de una deformidad indescriptiblemente horrenda. Allí se encontraba retorciéndose, algo tan extraño que no se le podía llamar ni siquiera cosa, ser o materia. Estaba alejado de todo lo conocido en nuestro planeta. No había manera de someterlo a nuestras definiciones. Era excepcional, bastante llamativo y desconocido para cualquier ser humano, ajeno a todo significado existente. Tenía largos y viscosos tentáculos, llenos de líquido verdoso y de olor putrefacto, con una figura antropomórficamente delgada, con unas costillas que sobresalían asquerosamente desde su pecho, y su boca era grotesca y deforme, entre muchas otras características, tan inhumanamente horrendas e infernales, que no había forma de describirlas, pues la mente humana no es capaz de delinear entre su débil razonamiento las características de aquello que se encontraba dentro de la enorme roca, características que resultaban ser tan exóticas, pero al mismo tiempo horripilantes. Dicho ser, si es que a eso se le puede llamar así, era tan singular e inhumano que nuestro anónimo protagonista no pudo evitar anchar los ojos mientras se encontraba temblando y tiritando del miedo. Sin embargo, por más hórrida y mórbida que fuese dicha fealdad cósmica, la criatura no podía atacarlo o hacerle daño alguno, ya que por su aspecto se podía deducir que estaba demasiado cansada, al parecer lastimada, pues se hallaba agonizando profundamente. Así que solo se quedaba ahí, lamentándose,
mientras parecía morir lentamente. Al parecer la roca lo retenía. La criatura estaba atrapada ahí, y con tan pocas fuerzas que le era imposible explayarse de aquella piedra en la que había viajado y llegado a nuestro mundo. Era como una celda, en la cual solo podía moverse débil e incómodamente, expresando su dolor, mientras nuestro protagonista solo lo contemplaba minuciosamente, con artefactos y cámaras en mano, puesto que quizás dicha cosa vendría bastante bien en sus estudios sobre las maravillas inexplicables y vírgenes de todo estudio humano. Sin duda alguna, tal cosa horrenda sería una excelente belleza de estudio para la humanidad, pues era muy rara y perturbadora, pero había algo más en ella, algo que resultaba mucho más inquietante que su presencia y existencia en sí. La criatura llevaba puesta ropa rasgada, acompañada de greñas enmarañadas de cabello quemado y dientes, lo que daba la horripilante impresión, la horrible suposición, de que aquella cosa, inexplicablemente, alguna vez fue un ser humano.